Vamos a abordar algunos ejercicios sobre figuras combinadas y áreas sombreadas. Para empezar este tema, tenemos que saber qué es un polígono. Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados y ángulos iguales, y el contrario de este, los polígonos irregulares son aquellos que no cumplen esas dos condiciones que ya les mencioné. Les voy a dar algunas de sus características de los polígonos regulares. En estas están sus lados, ya que todos los lados de los polígonos miden lo mismo, por lo tanto son equiláteros. Sus ángulos, que pueden ser llamados equiangulares, pues todos sus ángulos internos tienen la misma medida. Sus ángulos exteriores, ya que la suma de los ángulos exteriores de los polígonos es igual a 360. Y finalmente la circunferencia, que siempre se puede inscribir en una circunferencia, lo que quiere decir que encajan perfectamente dentro de una, la cual se denomina circunferencia circunscrita. Si sabemos esto, vamos a pasar a los que son los elementos de los polígonos regulares. Y vamos a empezar por el vértice, que es un punto en común que tienen dos lados consecutivos, denotado como la V en la figura. El lado, que es el segmento que une dos vértices consecutivos del polígono y se detona como la L. La diagonal, que es el segmento que une dos vértices no consecutivos del polígono, se denota como la D. El centro, que es el centro común de la circunferencia inscrita, detonado por la letra O. El radio, que es el segmento de recta unido por el centro y un punto cualquiera de la figura, y se denota como la R. El apotema, que es un concepto muy importante, por lo que lo debemos de tener muy en cuenta, que es el radio de la circunferencia inscrita en el polígono, representado con la letra A. Y finalmente el ángulo central, que es el ángulo cuyo vértice coincide con el centro O y cuyos lados son los segmentos que unen al centro con dos vértices consecutivos. Me gustaría enseñarles algunos de los ejemplos de polígonos regulares. Y empezamos por un triángulo equilátero que tiene 3 lados, un cuadrado que tiene 4 lados, un pentágono que tiene 5 lados, hexágono que tiene 6 lados, un octágono que tiene 8 lados y un dodecágono que tiene 12 lados. Ahora que ya sabemos los conceptos, algunos ejemplos y lo que es, me gustaría explicarles las fórmulas para obtener los perímetros y áreas de estos. Y bien, para obtener el perímetro del triángulo es muy sencillo, solo tenemos que sumar los 3 lados de este, y para tener su área solo tenemos que multiplicar la base por la altura sobre 2. En el caso del cuadrado solo tenemos que multiplicar 4 por un lado y con eso obtendríamos su perímetro. Y en el caso del área podemos usar la fórmula de lado por lado o simplemente elevar un lado al cuadrado para que nos dé el área. Y finalmente un polígono regular, que en este caso nos muestra un hexágono. Para sacar su perímetro ocupamos el número de lados de este, que en este caso serían 6, por el valor de uno de sus lados. Y para el área tendríamos que usar la fórmula de perímetro, que nos lo dan en la fórmula pasada, por apotema, que es el radio, como les había dicho, sobre 2. Y para que quede claro el tema, me gustaría repasar algunos ejercicios, como por ejemplo, yo escogí aquí un cuadrado, el cual le asigné un valor de 15 en un lado, por lo tanto los demás van a ser 15 también. Su perímetro lo sacamos por la fórmula de perímetro es igual a 4 por un lado. Sustituimos y multiplicamos 4 por 15, que nos da 60 metros cuadrados. Para su área haremos la fórmula de lado por lado, la cual sería 15 por 15 y nos da 225 metros cuadrados. Bien, ahora escogí el pentágono y le asigné un valor de 5 a cada uno de sus lados, por lo tanto también van a ser 5 los demás. Y en el centro le di un valor de 10 para poder sacar su apotema.
o su radio. Para sacar su perímetro vamos a usar la fórmula de número de lados por lado, la cual sería 5 por 5, ya que es un pentágono, va a tener 5 lados por 5 que es uno de los lados, y nos da 25 metros cuadrados. En el área vamos a usar la fórmula de perímetro por apotema sobre 2, en la cual vamos a usar el perímetro ya que ya nos habían dado antes, que sería 25, y lo multiplicamos por el apotema. Para sacar el apotema vamos a dividir 10 entre 2, lo cual nos daría 5, y 25 por 5 entre 2 nos da 62.5 metros cuadrados. Subiendo un poquito la complejidad, veremos un ejercicio de áreas combinadas, digo figuras combinadas o figuras compuestas. Pero primero, ¿qué es una figura compuesta? Las figuras compuestas son aquellas figuras geométricas compuestas por dos o más figuras. Haciendo esto, pasamos a hacer el ejercicio en el cual se nos indica sacar el área total de la siguiente figura compuesta, la cual es esta. Y un factor importante en este tipo de figuras o ejercicios es analizar la figura y descomponerla. Tenemos que analizar muy bien la figura, por ejemplo, en esta tenemos presente un cuadrado, un rectángulo y un triángulo. Por lo tanto, los vamos a sacar el área de cada uno para poder sacar el área total de la figura. Y empezamos por el cuadrado, la cual sería lado por lado, 5 por 5, nos da 25 metros cuadrados. El rectángulo, que su fórmula sería base por altura, sería la base que ya nos la dan, que sería 30 por 5, que sería la resta del 10 menos el 5 del cuadrado. Y nos da 150 metros cuadrados. Y para el triángulo, la fórmula la usaríamos de base por altura sobre 2, la cual ya tenemos el 15 de base y lo multiplicamos por la altura, que sería 20, que sería del 20 menos 5 nos daría 15. Entonces 15 por 15 entre 2 nos da 112.5 metros cuadrados. Y para finalizar el ejercicio solo tendríamos que sumar las tres áreas que nos dieron y eso nos daría el área total de 287.5 metros cuadrados. Y ya para finalizar vamos a ver un ejercicio de área sombreada, la cual es básicamente casi lo mismo, pero ocupamos analizarlo un poco más. Por ejemplo, en este ejercicio se nos indica que si ABCD es un cuadrado de 6 metros de lado, entonces el área de la parte sombreada mide, y se nos presenta la imagen, la cual tenemos que analizarla bien porque si hacemos si partimos la figura en estos triángulos, podemos ver que en la parte de la figura, en el área sombreada que está por el punto D, podemos ver que con esas figuras que se parten a la mitad podemos completar la semicircunferencia que se nos da entre el punto A, el punto C y el punto O. Entonces, esto nos facilitaría sacar el área de este cuadrado y del área sombreada. Gracias a este análisis, entonces ya solo tendremos que sacar el área del cuadrado, que sería 6 por 6, nos da 36, y dividirle entre 2 para poder sacar el área sombreada, y esta nos da 18 metros cuadrados, que sería de área sombreada. Y muchas gracias, espero haberme dado a explicar bien, y pues ya, gracias.